Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. La pandemia que robó la Navidad. Esto es Foro. Le saluda Gonzalo Abarca. Issued a statement of administration policy. The best and the fine. Es la Navidad más triste en las Américas. En América Latina, la pandemia deja una estela de muerte, desempleo y pobreza. Según la Organización Internacional del Trabajo, el coronavirus dejó solamente este año 41 millones de personas sin empleo en nuestra región. En Estados Unidos, un desempleo en ascenso y 300,000 personas fallecidas marcan una triste Navidad. Para millones de personas, los aires de las fiestas están impregnados de temor, incertidumbre y nuevas restricciones. Este año, debido a la pandemia de COVID-19, hay más personas desplazadas. La crisis de la economía informal llega a niveles históricos. En varios países de la región se ha restringido considerablemente el acceso a los servicios de salud. No obstante, surge una esperanza en nuestro hemisferio. Estados Unidos tiene las vacunas contra la COVID-19 y empezará en esta nueva administración a llegar a América Latina. Nuevamente, Estados Unidos demuestra ser el país esencial que América Latina puede confiar para vencer a las adversidades de salud y promover el progreso de la región. Pandemia y su impacto en las fiestas de fin de año en las Américas. ¿Será permanente o es solamente por este año? Para analizar este tema, me acompaña desde Miami el economista Tino Díaz. Desde Bogotá, Colombia, el economista Andrés Moreno, profesor de la Universidad del Rosario. Y desde San José, Costa Rica, el profesor de la Universidad de Costa Rica y analista Juan Carlos Pérez. Bienvenidos. Tino, empiezo contigo. Los latinoamericanos generalmente han ido a Miami a hacer las compras de fin de año. Los chinos han ido a Disneylandia a celebrar. ¿Cuál es el impacto inmediato de la pandemia? Este es el fin por el momento. Fíjense, todo esto ha frenado. Ha tenido un gran freno en todo lo que es la actividad. ¿Por qué? Porque los vuelos se han disminuido a un nivel pésimo. No vemos tantas personas tomando vuelos y es lo que atrae todas las personas que vienen aquí a la Florida a visitar, ¿no? Y también no solamente del sur de este continente y de los otros, sino también dentro del continente mismo. Muy poca gente está viajando por avión, la mayoría están viajando a través de la carretera. Entonces, ¿qué pasa? Todo ese tipo de tráfico que venía a lo que es la industria hospitalaria, que es una gran base de la Florida, pues todo ha sido frenado. Andrés, los colombianos están celebrando la Navidad como en años anteriores. Ha bajado bastante, todavía hay mucho miedo. Y pues como estamos viendo la segunda ola en Europa, entonces el comercio ha estado reactivándose desde hace más o menos mes y medio, pero muy lentamente. No se está reactivando en la misma velocidad en que cayó. Adicionalmente, hay muchas personas que han perdido su empleo, hay personas que han preferido irse a vivir fuera de las grandes ciudades por tranquilidad, a trabajar desde Internet y no están llegando a los centros comerciales y a donde está el comercio en general. Ahora, Juan Carlos, el impacto de la pandemia en Centroamérica, ¿cuál es hasta el momento y hasta qué punto está causando, podemos decir, una migración hacia otras ciudades al norte de Centroamérica? El tema de Centroamérica es un tema muy interesante. Recuerden que en Centroamérica nosotros encontramos diferentes niveles, o sea, de acuerdo a los países nos encontramos diferentes porcentajes de pobreza. Algunos países tienen problemas con el registro de la formalización de la pobreza. Por ejemplo, en Guatemala, ¿cómo se llama? El índice de formalidad, a veces de informalidad, alcanza un 70%. En términos de la pobreza nos encontramos que usted va de algunos países con un 50% de la pobreza, como el caso de Honduras, Guatemala, Salvador con un 40%. Y todo esto pues va
dibujando todo un espacio particular para cada uno de los países con respecto al impacto de la pandemia. Por otro lado, hay un elemento muy importante, y yo sé que pues, algunos compañeros le van a poner un dedo sobre esto, y es el tema de las remesas. Afortunadamente para, sobre todo, las tres economías de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, las remesas han sido un punto alto en esta crisis. El último informe del Fondo Monetario con respecto a la región, pues subrayaba ese punto. Y, por ejemplo, hoy conversando con algunos colegas en estos tres países, pues me confirmaban de que las remesas, que también dependen de algunos países, por ejemplo, en el caso de Honduras, representa un 14% del Producto Interno Bruto, en Guatemala, por el tamaño de la economía, un 11%, más o menos parecido en El Salvador, están jugando un papel muy importante en el comportamiento del consumidor. Tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada TVB de Venezuela. ¿A qué estrategias deberían recurrir estas empresas que estaban esperando esta época del año tradicionalmente de mayor demanda para poder recuperar, al menos en parte, esa actividad que no pudieron desarrollar a lo largo de 2020 como consecuencia de la crisis propiciada por la pandemia de COVID-19? Tino, tu respuesta. Figúrate, eso es una pregunta de mercadeo, ¿no? ¿Cómo tú vas a vender ese producto? Y la forma que se ha vendido aquí es otra vez de la televisión, la radio, pasando los beneficios de lo que son descuentos, pero en sí el acceso de contacto público es la clave. Y mientras que no haya contacto público, vas a tener esa actividad mucho más baja. Esa es la cosa. Y las ventas que se hacen a través de lo que es el correo. Amazon ha explotado en volumen. Todas las compañías que utilizan el correo, un modo de distribuir las cosas a través de lo que son el flete, pues perfecto para ellos. Pero si necesitas contacto humano, muy difícil. Andrés, ¿tu opinión? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es intentando que las personas no lleguen todos al mismo día, el mismo momento a hacer compras, que se disperse durante el día, inclusive que hayan otras jornadas que no todo el mundo espere los últimos 3 días para hacer compras, sino que esté en horarios diferentes. Adicionalmente, también se está impulsando mucho las compras online definitivamente y los domicilios, llevar esos pedidos, esas compras por domicilio. Ha sido el gran boom y las personas, digamos, y los establecimientos se han reinventado así. No salga de su casa, tranquilo, nosotros le llevamos el producto. No importa, no son solo restaurantes. Se aplica no tanto como Amazon tal cual, pero sí muy parecido porque cada local está teniendo sus propios domicilios. Entonces se busca eso, dispersar a la gente en el tiempo, en los días y evitar las aglomeraciones, pero intentando que la gente vaya con unos números interesantes a los centros. Interesante tu comentario. Juan Carlos, tu opinión. Sí, básicamente aquí lo que las empresas tienen que replantearse es su modelo de negocios. El modelo de negocios tradicional en tiempos de pandemia es un modelo poco sostenible. La respuesta que se han dado algunas empresas es recurrir a los medios digitales. Ciertamente, como lo señala Tino, pues hay, ¿cómo se llama? Actividades que requieren el contacto físico, ¿verdad? Y pues, ¿cómo se llama? Ahí van a aplicar los protocolos. Se está echando mucho mano lo que es el mercadeo digital, un poco en la línea de mercadeo que subraya Tino, para efectos de lo que son negocios que han cambiado su modelo para las plataformas digitales, pero esto también va a estar muy relacionado a las posibilidades en términos de la conexión, la conexión a Internet, la formalización con respecto al instrumento para poder pagar. Entonces ahí se van a estar moviendo los modelos de negocios de acuerdo a sus posibilidades en esos dos ámbitos, ¿no? En el caso costarricense, el tema de los protocolos para efectos de los principales centros de aglomeración son esenciales y ese es un tema de seguridad que tienen que ofrecer aquellos negocios face to face, ¿verdad? El tema del protocolo, la seguridad y garantizar en ese sentido, ¿cómo se llama? Todas las condiciones. Fiestas de fin de año y Navidad en tiempos de pandemia. ¿Cuál es el efecto inmediato y cómo se proyecta a futuro? Con nosotros continúa Tino Díaz, economista, analista desde Miami. Andrés Moreno, profesor de la Universidad del Rosario desde Bogotá, Colombia. Y desde San José, Costa Rica, Juan Carlos Pérez, profesor de la Universidad de Costa Rica. Andrés, hablábamos precisamente del modelo tradicional, si se quiere, del comercio. ¿Tú crees que ese modelo, al menos en Colombia,
luego de la pandemia, pueda resurgir con la cantidad de negocios que han cerrado y que no están apostando al cara a cara? Realmente puede que en algunos casos se reactiven algunos negocios, pero la mayoría van a cambiar. Algunos van a usar una solución más como tipo Estados Unidos, que pasa con negocios online y con tiendas virtuales. Pero esos locales pagando una cantidad de costos, pagando una cantidad de arriendos y con una cantidad de gastos, eso no volverá a funcionar. Esas son de las cosas que nos va a dejar la pandemia. La reorganización de los espacios de locales, arriendos de oficinas y en general. Entonces yo pensaría que las tiendas virtuales, así como pasa en otros países, se van a poner de moda en Estados Unidos, en Colombia. Sin embargo, pues Colombia depende mucho de la informalidad. El 50% del empleo es informal, también depende mucho del comercio. Entonces, digamos, esa parte sí va a necesitar seguir con la presencia física. La realidad es que todavía esas personas se demoran mucho en tener unas tiendas virtuales que también requieren algo de inversión, conocimiento, distribución, logística. Entonces, en general, pronto para el otro año, sí algún porcentaje va a seguir haciendo las cosas como lo ha venido haciendo, pero hay una transformación importante en la mayoría de los sectores. Tino, Miami, un lugar por excelencia para los centros comerciales. ¿Tú crees que el modelo del centro comercial está muriendo debido a la pandemia? Sí, está muy dañado. Y es muy difícil que regrese como estaba anteriormente porque ha habido mucho daño. Y mientras más tiempo ocurra entre esto, pues más daño está causando, más negocios van a fracasar, porque muchas personas no pueden mantener, no tienen el capital para mantener esos establecimientos. Entonces, ¿qué pasa? Es imposible regresar a una cosa anterior cuando hemos sostenido tanto daño. Sin embargo, siempre hay un futuro. Vamos a ver cómo salimos de esta. Somos seres humanos, somos fabulosos en resolver problemas y echar adelante, porque seguimos creciendo como civilización, seguimos superando. Así que la gente, yo sé, no se me preocupen, vamos a sobrepasar esto. Esto va a ser difícil para todos, pero al fin del día seguimos adelante. Y es precisamente sobre eso que nos llega una pregunta de TN23, nuestra afiliada en Guatemala. Con la llegada de la pandemia, la población en general se ha volcado a las compras en línea. ¿Qué pasará con los centros comerciales, con los dueños de pequeños y medianos negocios y cómo esto afectará a las economías de diversos países? ¿Qué pasará con ellos, Tino? ¿Tu respuesta? Figúrate, se estima que 1 de cada 6 restaurantes van a poder sobrevivir. Quiere decir 5 fracasan. Estamos hablando de restaurantes. Y con eso hay un sinfín de otras tiendas que dependen del contacto público que no van a sobrevivir. Entonces hay que reestructurar la economía. Yo no estoy hablando de que esto no va a ser fácil, esto va a ser duro, va a ser doloroso. Pero a la misma vez quiero que sepan que nosotros sobrepasamos este tipo de cosas. Como seres humanos podemos sobrepasarlo. Pero sí va a ser bien duro, especialmente para todos esos negociantes chicos que tienen recursos limitados, no tienen tanto capital y que la mayoría de los gobiernos normalmente no le dan fondos para volver a restaurarlos, ¿no? Son las industrias grandes que tratan de salvar porque piensan que tienen muchos empleados. Sin embargo, la mayoría de las personas están empleadas por negocios chicos, personas que son menos de 50 empleados. Ahí tienen la mayoría de empleomanía. Y esa gente van a tener grandes dolores y va a ser difícil. Pero el truco aquí es cómo ayudamos uno a nosotros. Este tipo de situación saca lo peor en los seres humanos y también saca lo mejor. Porque llegamos a realizarnos lo que verdaderamente valoramos. Nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestra salud. Ese tipo de cosas. Y entonces volvemos a revalorar las cosas. No tenemos que comprar un auto del último momento, la última ropa, la cosa más elegante, sino al contrario, son las cosas básicas. Poder comer, poder estar junto con nuestra familia, poder compartir con nuestros buenos amigos y ver cómo podemos sobrepasar esto. Y viene la próxima. Después de esto, lo que viene es una maravilla, porque lo que va a estallar es la industria al nivel internacional. Esto es una caída grande, ¿no? Pero después de esto viene la primavera. Y la primavera que viene va a ser fantástica. Hay que saber cómo sobrepasar esto. Y llevarlo con espíritu deportivo. ¿Okay? Porque Muy esto bien. es difícil. Muy bien. Ahora, Andrés, tu respuesta, y agrego, hablabas de que al menos el 50% de la fuerza laboral en Colombia es informal. ¿Qué va a pasar entonces con los pequeños negocios más el 50% de una fuerza laboral que ya está desempleada? Bueno, realmente estamos en una selección natural, como diría, sobreviven los más fuertes. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con mi colega
realmente nosotros nos adaptamos, el ser humano vuelve y se adapta, vuelve y sigue adelante. Nosotros somos muy inteligentes, ya hemos visto las personas adaptándose, las familias también han adaptado su patrón de consumo. El mundo va a volver a abrir. Esas cuarentenas generales que vimos no van a volver a ocurrir ni con COVID segunda ola, ni con COVID-3, ni con ningún otro virus. La humanidad aprendió que es muy costoso y sobre todo para las personas más vulnerables de los países emergentes y latinoamericanos, un cierre general. Hay otras medidas muchísimo más eficientes como la educación, como la cultura. Ninguno está preparado para esto. Todos pensamos que encerrándonos 15 días íbamos a acabar con el virus y realmente ha sido una gran lección para la humanidad. Entonces, claro, esas personas ahorita están recibiendo ayudas del gobierno, están recibiendo, digamos, algún tipo de sostenimiento de aquí al 2021, pero les va a tocar reinventarse, como pasó con todo el mundo, les va a tocar tener otra línea de negocio. Estoy seguro que todos los seres humanos tenemos una destreza, tenemos algo que solamente nosotros sabemos hacer y sabemos hacer bien, y nos vamos a reinventar. La humanidad no se va a acabar acá en este momento. Han habido guerras en el pasado, han habido conflictos terribles en la humanidad, y la humanidad siempre sigue adelante. Entonces, todas estas personas también se han adaptado, no creas, también están buscando otro tipo de negocios, están buscando también otro tipo de espacios, todos nos estamos reorganizando, no va a ser fácil, va a demorar no meses, va a demorar años, pero vamos a seguir adelante. Y el empleo, vamos a ver en unos 5 años cómo se termina redistribuyendo y vamos a estar más fuertes, vamos a estar más preparados y en especial vamos a tener mejor diversidad de ingresos en todas las personas porque sabemos que para una próxima crisis no nos va a volver a coger con los pantalones abajo. Muchos le llaman la triste Navidad, otros la oportunidad para reinventarse. Lo cierto es que en estas fiestas de fin de año, la pandemia está causando estragos y continúa con su paso mortal en las Américas, que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud es el epicentro mismo de la enfermedad. Continúa con nosotros Tino Díaz, economista y analista desde Miami, Andrés Moreno, profesor de la Universidad del Rosario desde Bogotá, Colombia, y desde San José, Costa Rica, Juan Carlos Pérez, profesor de la Universidad de Costa Rica. Juan Carlos, el hecho de que a pesar de que hay restricciones, por ejemplo en Costa Rica, hay restricciones en el comercio, hay restricciones en restricciones de los vehículos, el hecho es que los costarricenses también están saliendo y se ha creado prácticamente un nivel de contagio como no se estaba esperando. Es decir, la gente, ¿tú crees que está saliendo, a pesar de la pandemia, le está olvidando un poco y se está entregando a regresar a la normalidad como la conocíamos en el pasado? Bueno, básicamente las medidas de movilidad del gobierno ya han ido, ¿cómo se llama?, relajándose. Ya el comercio, todas las áreas de servicio que habían sido más afectadas, pues ya han experimentado un relajamiento de la movilidad. Sin embargo, uno observa que el costarricense en general ha comenzado a convivir más con la pandemia. Me voy a atrever a hacer una afirmación, creo que, y es una afirmación preocupante, le está perdiendo, en algún grado le está perdiendo miedo a la pandemia. Si uno ve el indicador del R, la tasa de contagio, pues a partir de, ¿cómo se llama?, de que se adoptó el protector de bocas, se ha mantenido entre 1 y 0.98, o sea que es la tasa de contagio de una persona con respecto a otro, y esto, pues, ¿cómo se llama?, creo yo, es un indicador, si uno lo ve también en otras plataformas de medición, que le está marcando ya el comportamiento del consumidor y de las personas en general, en el caso de Costa Rica, con relación a la pandemia. El país presionó, los diferentes sectores presionaron con respecto a las medidas de relajamiento y esto obligó a las autoridades, pues, al igual que en otras partes del planeta, a poder, ser mucho más flexibles y abrir y comenzar a abrirse. Y ahora, la preocupación de fondo, ¿cuál es? La preocupación de fondo es que la tasa R, la tasa de contagio, siempre tiende a incrementarse después de días festivos. Y entonces, con las fiestas de fin de año, pues tendríamos que ver cuál va a ser el resultado del indicador una vez que pasemos estos días que son tan hermosos, pero que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ahí, pues, seguir usando lo que nos indican las autoridades. Toda economía está basada en lo que es el intercambio entre un ser humano y otro. La economía más chica es el intercambio entre dos personas. La mayor es un continente, ¿no? Pero si no hay ese intercambio, no hay economía. Y
hemos pensado, hemos visto por muchos economistas también que conceden con esto, que hay más daño que se está causando por estar encerrado en la casa que lo que es el daño que está causando la enfermedad. Entonces, hay veces que la cura es peor que la enfermedad. Y en este caso, es necesario que abrir de nuevo. Y si tú abres, hay actividad, hay un sinfín de cosas positivas que puede pasar basado en eso. Si seguimos encerrados, pues seguimos destruyendo la economía y hay mucho más daño que está causando. ¿Cuántas personas se están empobreciendo? ¿Cuántos hogares se están destruyendo? ¿Cuántos niños están siendo abusados? ¿Cuántas drogas se están tomando? ¿Cuántas ofensas se están cometiendo porque estamos encerrados? ¿Tú me entiendes? Entonces hay que regresar a la norma. Yo sé que es duro. Aquí no hay respuesta fácil. Todo esto es difícil. Hay que escoger entre un mal y el otro que es peor, ¿no? Claro. Ahora, Andrés, ¿estás de acuerdo? ¿Economía o salud? ¿Por qué apuestas? La verdad es que nunca debimos tener esa dicotomía o esa doble guerra. No tiene sentido. Realmente la pobreza, la falta de empleo genera más muertes que el propio COVID. La violencia, los robos que empiezan a haber van a tener un daño peor que la propia pandemia. En el caso de Centroamérica, repito, pues el tema de las remesas está siendo, ¿cómo se llama?, un punto importante sobre todo para las familias que dependen de estos ingresos, y eso pues me imagino les va a permitir a tener una Navidad un poco más holgada. Pero eso va a depender del poder adquisitivo del grupo familiar. Grupos familiares que tengan un poder adquisitivo más alto, pues van a tener una Navidad más abundante. Grupos familiares con un poder más bajo, pues van a tener Navidades, van a tenerse que adaptar a las Navidades que pueden cubrir. O sea, esa sería mi observación, ¿no? Andrés, ¿tu respuesta? Realmente los patrones de consumo están cambiando. Realmente la gente no va a poder ir al exterior y traer temas. Mucha gente no quiere viajar por una razón puntual. Les da miedo las cuarentenas, que tengan que viajar y no puedan devolverse. Entonces todo eso está cambiando, los patrones están cambiando completamente y creo que se va la humanidad a enfocar un poco más en estas cosas primarias. Salud, alimentación y temas que sirvan. La diversión, el entretenimiento y otro tipo de bienes no necesarios van a estar desplazados de pronto para el otro año. Tino, tu respuesta. De acuerdo con mis colegas, Y le añado que lo más bonito de las Navidades es que estamos celebrando nuestra fe, nuestra familia, reunirnos, y eso nunca cambia. Con más o menos abundancia, pero sigue siendo el punto central especialmente en nuestros países. Celebrar con nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestra fe, en lo que representa esto. Esto es lo más bonito que tenemos nosotros y en la cultura de nosotros. Esto es lo mucho que yo extraño, no estar en Centro y Sudamérica, en nuestros países. Que esas fiestas son una maravilla, porque ahí se junta la familia y es lo más sabroso que me acuerdo yo en toda mi vida. Donde hay mucha abundancia, pues no están tan unidas las familias. Se pueden separar allá en otro lugar. Muchas se van a esquiar a las montañas en las Navidades, por Dios. En esta época es para reunirnos y celebrar lo más bonito que tenemos, que es nuestra vida y la familia en que hemos estado criados. Así que va a cambiar la abundancia, claro, obviamente, y eso sube y baja, pero la familia siempre estable. Así que estas fiestas van a ser tan lindas y tan bonitas como siempre, con menos abundancia, pero van a ser la misma cosa. Nuestra familia es lo que cuenta en esto. Nuestra familia es lo que cuenta y se celebra precisamente en familia. Muy bien, muchísimas gracias Tino Díaz, Andrés Moreno y Juan Carlos Pérez. Nosotros llegamos así al final de esta edición de Foro de la Voz de América. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Aprovecho para desearles a todos ustedes una feliz Navidad. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.